Procedimiento de submaquila. Para llevar a cabo el proceso de submaquila, primeramente se debe de crear los catálogos de dicho proceso. Nos posicionamos en el menú de submaquila, procesos industriales. En esta ventana se da de alta el proceso que genera la empresa submaquiladora. Se captura la clave de proceso con su descripción correspondiente, se oprime el icono de aceptar para guardar la información. El siguiente catálogo que se debe capturar son los clientes o transformadores de la submaquila. Para esto nos posicionamos en el menú de submaquila transformador. En esta ventana se captura el código del cliente o transformador, se captura el nombre del cliente o transformador, se captura el RFC, nos posicionamos en la ventana de procesos industriales y seleccionamos la clave del proceso correspondiente al cliente o transformador y se oprime el icono de aceptar para guardar la información. Teniendo el catálogo capturado, se tiene que realizar la exportación del material. Para esto nos ubicamos en el menú de exportación Packing List. Se captura el folio del packing, fecha de realización del packing, se elige el tipo de mercancía, producto terminado, se elige el tipo de exportación submaquila, se selecciona la moneda USD, dólares, elegir el código de la submaquiladora. En destino hay que elegir el mismo código de la submaquiladora, elegir el código del agente aduanal y el código del Incoterm. En la parte de abajo se captura la cantidad y el número de parte a enviar a submaquilar. Al término de la captura se oprime el icono de aceptar para guardar la información. Teniendo el packing list, ahora se tiene que crear la factura de exportación. Para esto nos ubicamos en el menú de exportación, facturas de exportación. Se captura el número de factura, se elige la fecha de elaboración, se elige el tipo de mercancía, producto terminado, elegir tipo de exportación submaquila, elegir el agente aduanal, elegir el código cliente de la submaquiladora. En destino hay que elegir el mismo código del cliente de la submaquiladora, elegir el régimen ETE y en la parte de abajo hay que seleccionar el packing list de la submaquiladora. Al término de la captura hay que oprimir el icono de aceptar para guardar la información. Ya creada la factura, se tiene que realizar la descarga de la operación de submaquila. Para esto nos ubicamos en el menú de exportación Packing List. Oprimimos el icono de validar. Colocamos el folio del Packing List en el campo de lista inicial y lista final. Se oprime el icono de aceptar para ejecutar las descargas. Al término del proceso, se mostrará una ventana para verificar los pedimentos descargados. Se oprime el icono de pantalla. En el reporte se muestra el número de parte descargado de importación. Se muestra el pedimento de importación afectado con clave de pedimento correspondiente, la cantidad afectada, unidad de medida afectada, valor dólares afectado. Para saber las exportaciones que se han realizado al cliente submaquilador, nos ubicamos en el menú de submaquila, aviso de transferencias efectuadas a submaquila. Se debe capturar el código del cliente submaquilador, fijar las fechas de búsqueda del reporte. Se oprime el icono de pantalla, el reporte muestra el número de parte enviado, la descripción, el número de pedimento afectado de importación, fecha del pedimento afectado, fracción arancelaria afectada, país de origen afectado, cantidad y unidad de medida afectada. Para realizar la entrega del material de nuevo al almacén, nos ubicamos en el menú de importación Packing List. Se captura el folio del Packing List. Hay que elegir el código del submaquilador, seguido de la fecha de elaboración del packing. Elegir tipo de mercancía, producto terminado, tipo de importación submaquila, moneda dólares, elegir el código del agente aduanal, elegir el código del Incoterm. En la parte de abajo se captura la cantidad y el número de parte a ingresar. Al término de la captura hay que oprimir el icono de aceptar para guardar la información. Al darle grabar, el sistema revisará si cuenta con la cantidad y número de parte de exportación como operación de submaquila y se mostrará una ventana para verificar si se contaba con el saldo suficiente para llevar a cabo la importación. En la ventana se oprime el icono de pantalla. Este reporte mostrará el número de factura de exportación con el que se ligó la operación de importación, la cantidad ingresada y el número de parte ingresada. Para identificar de los materiales enviados cuáles ya se volvieron a importar, nos posicionamos en el menú de submaquila, reporte de historial de submaquila. Se captura el código de submaquiladora, se especifica el rango de fechas y se oprime el icono de pantalla. El reporte mostrará el número de packing list del envío, fecha del envío, el número de parte enviado,
la cantidad enviada, el número de packing list en el que volvió a ingresar el material y el número de parte y la cantidad ingresada. Y por último, el saldo que falta por ingresar. Con este reporte se termina el ciclo del proceso de la submaquila.